Buenos días, hermanos. Buenos días. Sí, continuando con el culto, corresponde la lectura de la palabra que está en Isaías, capítulo 30, versículos del 1 al 7. Dice así la palabra: Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Janes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, que no los socorre ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Profecía sobre las bestias de Negev, por tierra de tribulación y angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela, llevan sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos, a un pueblo que no les será de provecho. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo les di voces, que su fortaleza sería estarse quietos. Amén. Muchas gracias, hermano Rolando, por esta lectura. Ha leído nuestro hermano Rolando Isaías 30, los primeros 7 versículos. ¿Qué vemos ahí? Tan atrás en el tiempo, quizás obsoleto para nosotros. No, lo que estamos viendo ahí es algo muy claro. Nos habla de una falsa confianza. Toda esa lectura la podríamos resumir en eso. El Señor está diciéndole al pueblo que están colocando en otro pueblo su confianza, un pueblo que no merece esa confianza y que además no va a servir para nada tenerla en ellos. Aun cuando en el Antiguo Testamento encontramos a muchos pueblos que se relacionan con Israel, algunos pueblos los estuvieron oprimiendo, a los asitios, los babilonios, los filisteos, etc. Otros resultaron de ayuda para el pueblo del Señor, al menos por periodos, pero hay un pueblo muy especial, justamente al que hace alusión Isaías 30, y no solamente Isaías 30, Isaías 31, y es un pueblo del que se habla mucho, pero mucho en las Escrituras. Es un pueblo que permaneció mucho tiempo haciendo historia, uno de los pueblos más antiguos de la historia de la humanidad. Y su relación con Israel siempre fue muy compleja y se destaca además por su sentido metafórico. Me refiero a Egipto. Quiero hablar un poco de la relación de Israel con Egipto y de nuestra relación con Egipto. Ese pueblo que de alguna u otra manera permaneció en el corazón de Israel por mucho tiempo. Quiero también hoy día invitarles a considerar la vigencia simbólica que este pueblo sigue teniendo para todo el cristiano. Egipto es una nación, pero también es un símbolo de fuerzas ajenas a nosotros, que interfieren con nuestra vida. Es un pueblo que por naturaleza es adversario de Dios, es adversario de la santidad y se encuentra siempre a muy corta distancia de nosotros, como lo estaba de Israel. Por eso es un pueblo muy interesante de considerar, y especialmente en su relación con Israel y su relación con nosotros. Aunque quizás nunca hayamos viajado al Egipto físico aquí en la tierra, sin embargo, en su connotación simbólica, sí viajamos bastante a Egipto. Es interesantísimo este pueblo y podríamos hacer todo un estudio bastante más extendido de lo que vamos a hacer aquí sobre su relación con Israel.
Egipto fue una nación que fue famosa por la abundancia de su alimento, gracias a las crecidas del Nilo, dejaba unas laderas fértiles por el légamo, ¿no es cierto?, que quedaba ahí depositado y podían tener incluso más de una cosecha de trigo al año, por lo tanto era un lugar muy fértil, sus graneros estaban regularmente llenos de buen grano. Sus caballos, fue muy famoso Egipto por sus caballos. Los criaba, los vendía, caballos de guerra, todo tipo de caballos. Su poderoso ejército, no se podía esperar otra cosa de un pueblo que producía los mejores caballos de guerra. Tenía también un excelente ejército, producía carros de guerra. Hasta el día de hoy tenemos hasta el carro de Tutankamón, ¿no es cierto?, que se fue encontrado en la tumba de él. Por eso sabemos mucho de estas cosas. Su duración como nación en el tiempo. Piensen ustedes que uno de los personajes más antiguos de los que nos habla la Biblia, y bastante, muy importante, como es Abraham, que vivió alrededor de 2000 años antes de Cristo, cuando estuvo en Egipto, él ya vio las pirámides, y las pirámides ya eran viejas cuando él fue allá. Esas viejas pirámides, imagínense, Abraham, que para nosotros está hace 4000 años atrás. Para él ya, así que entendemos lo viejo, antiguo que es Egipto. ¿Cuánto duró como nación, como país, bajo diferentes regímenes, por supuesto? Por otra parte, su influencia poderosísima, su sistema religioso, muy poderoso hasta el día de hoy, sus obras majestuosas, hasta el día de hoy perdura, ¿no es cierto?, la única de las 7 maravillas del mundo antiguo, las pirámides, entre ellas la pirámide de Cheops, una maravilla que sigue dejando atónitos al mundo. Y esto sin considerar la majestuosa Esfinge y muchas otras obras menores. Aunque no siempre fue un imperio, se mantuvo como un pueblo poderoso a través del tiempo, del cual todos querían ser amigos. Entre ellos, Israel. Y ahí está el problema. Y es extraña la relación con Israel. Es extraña, y por eso le digo que tiene cierta fascinación el análisis de este pueblo. Fue por una parte protector de Israel. Notamos en la historia de Egipto que por momentos fue utilizada para la protección de Israel o de personas muy importantes, muy especiales. Abraham, ¿no es cierto?, allí en Génesis 12, del 10 al 20, lo vemos descender a Egipto. Aunque estuvo en juego ahí la fe y la integridad de Abraham, nadie ha felicitado a Abraham por hacer esto, pero se puede decir que fue muy bien tratado cuando fue a Egipto, él y todo el pueblo que andaba con él. Una idea de este pueblo nos lo da cuando va a pelear con el príncipe que había apresado a su hermano y tuvo que liberarlo y formó un pequeño ejército, y solamente entre los siervos nacidos entre la gente de Abraham logró juntar un ejército de 300, así que partamos de allí. Estos eran personas aptas para la guerra, 300. ¿Cuántos más personas acompañaban a Abraham? Bueno, fueron muy bien tratados por Egipto en ese momento. Pensemos en nuestro querido, siempre querido José. Luego de las tremendas experiencias con sus hermanos, fueron realmente experiencias traumáticas. Recordemos que algunos de ellos querían asesinarlo, querían matarlo incluso. Bueno, finalmente lo vendieron y llegó a Egipto. ¿Dónde llegó? A Egipto. En este lugar tuvo momentos muy difíciles, sin lugar a duda. Pero ahí fue cuidado por el Señor de una manera muy especial. Fue bendecido y es más, fue prosperado y llegó a ser el segundo después de Faraón. Mira cómo el Señor lo bendijo a través de Egipto. Jacobo, el papá de José, y los patriarcas, es decir, todos los hermanos de José y todos los hijos de Jacob, también fueron bendecidos cuando hubo hambre en la tierra, gracias a que José estaba ahora encabezando de alguna manera la nación, pudo llevar a toda su familia y todo lo que después, posteriormente, a esta altura todavía no hablamos de Israel, lo que posteriormente fue la nación de Israel, fue protegida durante ese tiempo en Egipto.
El Señor Jesús mismo, en su tierna infancia, siendo niño pequeño, nuestro Señor fue protegido en Egipto. Allí, cuando Herodes quería matarlo y lo perseguía. Una situación que también fue profetizada muchos años antes, incluso en Oseas, capítulo 11, versículo 1. Por todo lo anterior podemos ver que Egipto, durante algunos momentos históricos, jugó un papel protector para con el pueblo del Señor. Pero también Egipto llegó a ser un enemigo de Israel. Por durar tanto tiempo en la historia, hay muchas fases. Cuando el faraón que protegió a José, el faraón que protegió a Jacob, que protegió a los patriarcas en su momento, ya no estuvo, pasó quizás incluso la dinastía, se habla mucho del momento histórico que hubieron guerras internas y bueno, finalmente otro faraón u otra dinastía, otro grupo de faraones que no conocía a José, que no simpatizaba con José, que no simpatizaba con Jacob y todo el pueblo que se había multiplicado allí, comenzó a mortificar a ese pueblo. Lo transformó en esclavo y una esclavitud tan agresiva que implicó finalmente prácticamente la destrucción de este pueblo si es que no era liderado. Pensemos que todo niño varón que nacía tenía que ser muerto. Así que fue diferente, cambió la actitud de Egipto de un momento a otro. Y cambió tanto que ellos comenzaron a clamar a Dios por salvación, por un Salvador. Y bueno, el Señor envió a Moisés, a Aarón y los sacó de allí. Tiempo después, cuando Israel ya estaba establecido en la tierra y se dividió Israel en el reino del norte, el reino del sur, las 10 tribus, las 2 tribus, también tuvo problemas bastante serios con Egipto. Nos cuenta en Primera Reyes y en Segunda Crónicas, capítulo 12, versos 1 al 12, que Sisac, rey de Egipto, el faraón de ese momento, subió en batalla contra Israel, tomó las ciudades fortificadas de Judá, llegando a Jerusalén, donde saqueó el templo y la casa real. Así que, de esta manera, Egipto llegó a ser también un gran enemigo de Israel. ¿Te fijas así? Lo extraño. Pero las relaciones no terminan aquí, porque durante importantes periodos no fue ni protector ni enemigo de Israel. Fue una nación con la que se mantuvieron muy buenas relaciones. Recordemos que Salomón, según lo que dice en 1 Reyes 3.1, se casó con la hija de Faraón. Es decir, las relaciones diplomáticas fueron óptimas, porque esos matrimonios eran por conveniencia por diplomacia, y al estar casado ni más ni menos no con un alto oficial, sino con la hija de Faraón, significaba que las relaciones eran de lo mejor. Así que amigos, enemigos, buenas relaciones, de todo pasaba con Egipto. Pero Egipto, todo esto implicó que estuviera muy metido en el corazón de Israel. Lo veían como una gran nación, era próspera, sus edificaciones magníficas ya impactaban en ese entonces, todavía impactan, imagínense, en el 2024, cómo impactan y los reportajes en YouTube y en todas partes los seguimos viendo y en los canales de en el History Channel, en Discovery, dale, todos los días tú puedes encontrar prácticamente algo refiriéndose a Egipto. Imagínense en ese entonces, qué impactante debe haber sido ese Egipto para ese pueblo, para esos pueblos que lo rodeaban. Por eso Egipto era muy significativo. Esas pirámides parecieran indestructibles, han durado hasta el día de hoy, pero para ellos ya, imagínate, estaban mucho mejor todavía de lo que podemos verlas hoy día, como indestructibles. Entonces también representaban de alguna manera la fortaleza, el poder de Egipto. Todos miraban a Egipto con admiración en aquel entonces ya. Además, riqueza, comida, cultura, la medicina egipcia y todo su panteón divino era muy apreciado por los demás pueblos.
Pero hay advertencias. Cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto, les dijo que no volvieran nunca más. Simplemente. Después de la salida por mano fuerte, como dice la Escritura, por brazo fuerte del Señor, por mano usando a Moisés como instrumento humano, Aarón le secundaba, esta salida implicó grandes juicios, no nos olvidemos nunca de ello, grandes juicios para Egipto. Israel después de esto debía ser muy cuidadoso con su relación con esta nación. Y de forma enfática, Dios prohíbe regresar a él. Deuteronomio 17:16. Incluso es interesante lo que leíamos hoy día en Isaías 30, los primeros 3 versículos. Está aquí en una situación difícil Israel y le dice: ¡ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto. Claro, está al sur, siempre hay un descenso, pero también hay aquí un tremendo significado metafórico, ¿no? Descender, siempre que alguien iba a Egipto, descendía. Pero no solamente descendía físicamente en el mapa, por así decirlo, sino que también descendía espiritualmente. Descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Esta esperanza siempre estaba en el corazón de Israel, así como de muchos otros pueblos que se amparaban bajo las alas de Egipto. Pero en Deuteronomio 17:16 es enfático, no vamos a leer tanto porque el tiempo nos faltaría. Les dice, y estas son palabras literales, comillas: no volváis nunca por este camino. No volváis nunca por este camino. Era bien enfático. Hay todo un simbolismo. Hermanos, así fue como Egipto se volvió en un símbolo no solo para Israel, sino para todo el mundo, de lo que es el mundo, el atractivo del mundo. Y Faraón se transformó en un verdadero símbolo de Satanás. El Señor redimió a su pueblo de Egipto y del poder de Faraón. Redimió a su pueblo del mundo y de Satanás. La liberación de Israel de Egipto por mano de Moisés describe cómo una persona es rescatada y más aún redimida y liberada del mundo y Satanás. Si queremos una ilustración práctica para entender lo que el Señor hace con nosotros, tenemos que ver lo que ocurrió con Israel y Egipto. Semana Santa nos habla de este tema fundamentalmente. Incluso hablamos de Pascua, y Pascua viene justamente de esa liberación. Pascua viene del término Pesach, pasar, y hace alusión al ángel de la muerte que pasó por sobre el pueblo de Egipto y de Israel también, pero pasó de largo frente a todas las casas donde estaba la marca de la sangre del cordero que había muerto por el hijo primogénito de esa casa. Si no estaba esa sangre, el Pesach del ángel implicaba que se llevaba el alma del hijo primogénito. Entonces, todo el plan de salvación lo podemos entender a través de esa liberación maravillosa del pueblo de Egipto. Por eso que Egipto es el símbolo por excelencia del mundo, de donde nos rescató Dios. Vemos cómo por medio de ese cordero pascual que muere en lugar del primogénito, como decía, Israel es redimido. ¿De quién? De Egipto físicamente, pero obviamente que hay una lección mucho más grande ahí. Y es liberado del mundo. Y posteriormente, cuando Faraón no quiere dejar salir al pueblo, cuando después que da la autorización y lo persigue, y tenemos ese tremendo episodio frente al Mar Rojo, y donde finalmente Dios termina con el Faraón, tenemos un cuadro tremendo de la libertad completa que adquirimos de nuestro gran enemigo. Libertad que también obtuvimos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran Cordero Pascual. Faraón dice que quedó allí en el mar muerto junto a todo su poder, todo su ejército. Es un símbolo de la liberación del poder de Satanás.
Así que eso son lo que simboliza Egipto, eso es lo que simboliza Faraón. Es fuerte, es muy fuerte. Por eso ir a Egipto no era bien visto con el Señor. Egipto es una tremenda metáfora, por lo tanto, del mundo, de su atractivo, de las alternativas que suele ofrecernos normalmente para solucionar nuestros problemas. Y esa es la gran queja del Señor. ¡Ay de los hijos que se apartan!, dice Jehová. ¿Para qué? Para tomar consejo, pero no de mí. ¿De quién? De Egipto. Para cobijarse con cubierta, pero no de mi espíritu. El Salmo 91 habla de cobijarse o estar bajo las alas del Omnipotente. No, ellos no estaban cobijados, no se cobijaban bajo las alas del Omnipotente, se cobijaban bajo las alas de los dioses de Egipto, añadiendo pecado a pecado, porque ya estaban en pecado y los problemas que tenían eran por su pecado, pero no querían escapar de su pecado, no querían arrepentirse, y en lugar de eso aumentaban el pecado buscando soluciones en el mundo. Que se apartan, dice el verso 2, para descender a Egipto. Y no han preguntado de mi boca, Señor, pero ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que quieres que haga? ¿Y qué buscan? Fortalecerse con la fuerza de Faraón, poner su esperanza en la sombra de Egipto. Es clarísimo. Bueno, es clarísimo. Entonces es un tipo muy, muy poderoso de lo que es el mundo. Qué mejor que recordar la gran preocupación de nuestro Señor por la seducción del mundo. Lo que estamos viendo acá en Isaías, el Señor ve que va a ser continuo. Y no solamente con el pueblo de Egipto. Egipto podrá incluso desaparecer de la faz de la tierra, aun cuando todavía existe como nación, pero muy diferente a lo que era en ese entonces. Pero el mundo sigue existiendo, o sea, el Egipto espiritual, por así decir, sigue existiendo. Siempre hablamos mucho de la Babilonia espiritual y la Babilonia física, pero con Egipto sucede algo parecido. Egipto, el mundo y sus atractivos. Es interesante cómo el Señor en su oración en Juan 17 le dice al Padre: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Haciendo un pequeño juego de palabras, podría decir, y Egipto los aborreció porque no son de Egipto, como tampoco yo soy de Egipto. Mundo y Egipto. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice el Señor. ¿Cuántas veces lo repite en Juan 17, entre el 14 al 16? ¿Cuántas veces? El Señor no quiere que estemos en el mundo, y esto aquí está muy bien graficado con el tema de Egipto. No quiere que su pueblo descanse en Egipto. Qué gran símil es Egipto de lo que es el mundo. Son casi sinónimos, pero tiene una fascinación tremenda. Y es así como leemos, por ejemplo, en Primera Reyes 10:28, que Egipto atraía como un poderoso imán, incluso al hombre más sabio de esta tierra, el único hombre que la Biblia dice que se le ha dado el don de la sabiduría, un don que no aparece entre los dones del Nuevo Testamento. El Señor da sabiduría, sí, y la da abundantemente, dice incluso Santiago, pero como don no tuvo Salomón. Sin embargo, aún él, y por eso tenemos que poner tanto cuidado nosotros, aún él fue atraído por Egipto. El imán funcionó con Salomón, que no solo se casó con la hija de Faraón, eso es volver a Egipto de alguna manera, sino que también volvió a Egipto por caballos, dice, y lienzos. Hasta el día de hoy en Megido se ven las ruinas de lo que fueron las caballerizas de Salomón, y se muestran al turista como una de las maravillas, digamos, del tiempo de Salomón. ¿Con qué llenó esas caballerizas? La Biblia lo dice claramente, en 1 Reyes 10:28, lo llenó con caballos traídos de Egipto, con el poder de Egipto, y además telas, lienzos. Qué fascinante es Egipto.
Qué peligroso es el mundo, amados hermanos. Por eso es importantísimo saber lo que el Señor piensa. Y voy a releer una partecita que la he leído como 3 veces. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu. A ver, quería retomar esa idea. Nosotros tenemos ese espíritu, el espíritu del Señor, y lo tenemos de una manera tan rica, tan superior a como la tuvieron en el Antiguo Testamento. Y Él es el único que nos puede librar del poder de Egipto, de las hijas de Faraón. El único que nos puede liberar de la fascinación de Egipto, especialmente cuando entramos en desespero por algún motivo. Solo el Espíritu del Señor nos puede ayudar, porque no hay fuerzas en nosotros. Si cayó hasta Salomón, ay, 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 ay. Cada vez que las cosas se ponían mal para Israel. ¿Y por qué se ponían mal? Se ponían mal porque Israel no sabía esperar en el Señor. El verso 7 dice, ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo te di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Pero Señor, ¿qué hago? ¿Cómo no voy a buscar ayuda acá? ¿Cómo no voy a buscar ayuda allá? Señor, te estás demorando mucho en responderme. Yo voy a hacer lo que pienso que es bueno nomás. Quédate quieto, dice el Señor. Y si la estás pasando mal, como en el caso de Israel, particularmente en esta situación, era por tu pecado. Empecemos a conversar nosotros, no empieces a conversar con Egipto, no empieces a conversar con el mundo. Conversemos nosotros, arreglemos las cuentas y estemos a cuenta, como dice el mismo Isaías, uno de los versículos que generalmente más menciona en este púlpito. Venid a mí y estemos a cuentas. Eso es lo que quiere el Señor y ahí las cosas se solucionan. Pero cada vez que se ponían mal las cosas, Egipto, había hambre en Egipto, había problemas militares, no, hagamos alianza con Egipto para que nos ayude. Había otro tipo de problemas, arranquemos a Egipto. Lo que leemos en el intermedio de esta porción, entre el verso 1 y 7, es que habla del Negev, este sector, digamos, que separa a Israel de Egipto, que tenían que atravesar para ir a Egipto, cómo estaban llevando sus mulos, sus caballos, sus camellos, con sus joyas, con sus riquezas, con sus ahorros, a Egipto, porque allá es seguro, llevémoslo todo para allá. ¿No ocurre lo mismo hoy día? Tengo problemas, llevémoslo, hagamos cuenta en el extranjero. Esto no es, hermano, no hay novedad bajo el sol. Esto ya se ocupaba en tiempo de Isaías. Llevemos nuestro dinero allá, tengamos cuentas en el extranjero para cuando invadan, cuando se produzca, digamos, esa invasión prometida, nuestros bienes queden a salvo. Sin embargo, el Señor le dice, no sirve para nada, para nada. Tienen que arreglar las cosas conmigo, no abuenarse con Egipto. El gran problema era que el corazón de Israel colocaba su confianza en Egipto en lugar de Dios, exponiéndose cada vez a mayor contaminación aún. Egipto, y lo he dicho varias veces porque uno dice, pero ¿cómo tan tontos? No, nosotros también somos así de tontos, hermano. Porque Egipto, como el mundo, atrae, seduce, otorga falsa confianza y ensucia, volviendo a esclavizar a las almas. Israel, cada vez que hacía pactos con ellos, lo que hacía era volver a colocarse las cadenas de esclavos de las cuales se había liberado o había sido liberado, porque nadie puede liberarse de Egipto, nadie. Tiene que ser liberado y el único que puede liberar es Dios. El Egipto ofrece seguridad, ofrece pan, ofrece mercadería, esos lienzos maravillosos que venían de Egipto, los perfumes, etc. Ofrece sus refinamientos, su arquitectura, su medicina, ofrece sus ídolos muy atractivos. Y sabes, es raro que Egipto venga a nosotros. Tal como lo vemos en los ejemplos bíblicos que vimos al principio, normalmente somos nosotros los que vamos a Egipto. Esas invasiones, esas son situaciones muy puntuales.
que mencionamos antes. Pero lo normal, lo típico es que nosotros, así como Israel o representantes de Israel, iban a Egipto. Tiene trampas muy refinadas, como la hija de Faraón, para el gran Salomón. ¿Sabes? Aun cuando se encuentra fuera de contexto bíblico y fuera del contexto de Israel, solamente me pareció, considerándolo llamativo, es llamativo el poder de Egipto para seducir. O sea, quiero enriquecer la idea de seducir. Vemos así que por medio, por ejemplo, mucho más adelante de estos acontecimientos, no mucho más, pero sí más adelante, la reina Cleopatra, ¿se acuerdan ustedes? Tanto que se habla de ella. ¿Qué hizo con el pobre Marco Antonio? Él fue allá a hacer tratados militares, qué sé yo, y terminó seducido pero locamente con Cleopatra, con quien tuvo hijos, incluso se casó, se divorció de su señora romana, traicionó al triunvirato al cual pertenecía. ¿Qué poder tiene Egipto? Sí, es impresionante. Así es el mundo. Se dieron vuelta a Marco Antonio y terminaron haciéndole la guerra y luego Roma invadió Egipto. Fue totalmente seducido. Siendo gobernador de Roma, pertenecía al gobierno de Roma, al triunvirato. Bueno, eso como un paréntesis aparte. Pero me llama la atención, ¿qué poder más fuerte hay en Egipto? En la lectura que hicimos en Isaías nos encontramos con un juicio inminente sobre Israel. Sí, Israel se había portado mal y iba a sufrir juicio. Todos los profetas le están hablando de ese tema. Había traicionado al Señor muchas veces, pero vemos cómo el corazón del pueblo mira y espera amparo de Egipto. Se trata del pueblo de Dios, cuyos enemigos se estaban acercando para darles una lección a este pueblo. Pero ellos, en lugar de arrepentirse, en lugar de ayunar, en lugar de vestirse de cilicio, como era la costumbre en aquel entonces, buscan ayuda afuera de Dios. No, soluciones no quiero el perdón del Señor, yo quiero este problema, como dicen muchas veces, a ver, separemos lo religioso de lo secular. Esto es mi vida de afuera de la iglesia y esto... No se puede separar. Es todo una sola cosa en un cristiano. Y bueno, miran a Egipto. Esta fuerte atracción, esta confianza, es tal que Dios tiene que advertir varias veces a su pueblo. Varias veces. Mira, si vamos un poquitito más adelante, en el capítulo 31, seguimos. ¡Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros! Lo que decíamos, el poder militar era muy fuerte. Porque son muchos y en jinetes, porque son valientes. No era cualquier ejército el de Egipto. Y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Esto no está en el capítulo 30, está muchos versículos de más adelante. Pero Él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará, pues, contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios, como diciendo, no sean tontos, hombres son y no Dios. Hombres son y no Dios. Y sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado. Y todos ellos desfallecerán a una. ¡Qué locos somos! Cómo nos aferramos a las ayudas del mundo. Y el Señor, es la tendencia muy fuerte en nuestros días. Cualquier problema tú no piensas en Dios primero. Pero somos cristianos, sí, pero soy realista, soy pastor, lo viví muchos años y sé la realidad, la conozco, la he visto en mi carne, la he visto en otros. Hay un problema, primero, la solución inmediata que el mundo te ofrece. Bueno, después, quizás Dios, generalmente cuando no hay solución afuera, entonces
entonces empezamos a mirar a Dios. En su epístola Santiago lo dice de esta manera. Mira, muy parecido, pero cambia Egipto por mundo. Oh, almas adúlteras, es casi la misma acusación. ¡Ay de los que descienden a Egipto por ayuda! Santiago 4:4. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? La amistad con Egipto es enemistad contra Dios, podríamos decir. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Usando la terminología que hemos estado usando todo el rato, ¿no? Cualquiera pues que quiera ser amigo de Egipto se constituye en enemigo de Dios. Es lo mismo que está diciendo acá en el Antiguo Testamento. Egipto está muy activo hoy, hermanos queridos. Egipto en mi vida hoy. Pero es tan antiguo, estamos hablando... No, es muy vigente. No solamente porque permanentemente tenemos reportajes en canales, en la televisión, en YouTube, en grupos iniciáticos, que estudian su filosofía y religión, los grupos herméticos, etcétera, que ven los y tratan de conocer y utilizar los viejos textos egipcios. Están sus símbolos, el escarabajo, la cruz egipcia, esa cruz que también se llama ansada, ¿no? El ojo de Horus, el búho, la lechuza egipcia y otros. Y los seguimos viendo hasta el día de hoy. Alguien dirá, pero si son adornos solamente. No, cuidado con su uso. Tienen símbolos son muy profundos. No juguemos, no toquemos lo inmundo, dice el apóstol Pablo a los Corintios. No toquéis, no te contamines, límpiate de toda inmundicia espiritual. No se trata solo de andar con un adornito. No, los adornos tienen significado y fueron hechos por un motivo. Y si tú lo realizas, dice, yo ando trayendo esto que significa esto y esto, de acuerdo a la religión egipcia, a los principios paganos diabólicos. No. Por favor, límpiate aún de todas estas cositas, todos estos símbolos. Y por extensión, no solo egipcios, sino todo lo que viene del paganismo, por favor. Pero además de lo dicho, la pregunta, vuelvo a hacerla, aunque creo que la tenemos clara ya, ¿no? ¿Hay alguna lección práctica para mí, que soy cristiano y vivo tan lejos de Isaías? En el tiempo, al menos. Hermano, es cosa de cerrar los ojos y pensar en lo que soy, en lo que hago y en lo que me rodea. ¿Dónde está puesta hoy mi confianza? Creo en Dios. ¿Hasta dónde? Soy cristiano, no soy ateo, creo en Dios, sí, pero creer nomás no sirve para nada, ¿sabes? Hasta los demonios creen y tiemblan, dice el apóstol Santiago, o sea, a veces hacen más que nosotros. Mantengo símbolos de Egipto en mi casa y peor aún en mi corazón, que es lo más grave. Siempre cuando pienso en estas cosas recuerdo a un pastor, el hermano Elías Avif, hace muchos años que no lo veo, un gran hombre de Dios, y él decía una vez lo siguiente: una cosa fue sacar a Israel de Egipto y otra fue sacar a Egipto del corazón de Israel. Obviamente esto último fue lo más difícil. Pues, hermanos queridos, ni las 10 plagas lo lograron. Ni el cruce del Mar Rojo, ni los milagros del desierto, ni siquiera toda la experiencia que adquirió el pueblo de Dios durante la travesía hacia la tierra prometida, lograron sacar a Egipto del corazón. Por eso finalmente fue mucho más fácil sacar a Israel de Egipto físicamente, pero sacar a Egipto del corazón. Murieron con Egipto en el corazón. ¿Cuánta verdad hay en esa reflexión que resume lo que fue el éxodo de Israel hacia la tierra prometida y mucho más? Cuando vemos las acusaciones de Dios, porque decimos, bueno, después del castigo y de no entrar a la tierra prometida, el Señor los mantuvo total 40 años en el desierto. Pero en esos 40 años tampoco aprendieron. Esa generación que murió en el desierto murió más idólatra que seguidora de Jehová, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Contextualizando, tratando de traerlo a nuestra realidad, podríamos también decir, una cosa es sacar a una persona del mundo y otra es sacar
al mundo del corazón de esa persona. Hermano, ¿cuántas cosas del mundo seguimos trayendo después que fuimos redimidos por el Señor? Fuimos sacados de esa condición de pecadores pero ahí están, y ahí aparece. Y estamos rodeados de cosas que de alguna manera despiertan a ese mundo dentro de nosotros, no al mundo tanto de afuera, sino al mundo que está dentro, a través del viejo hombre. Y el viejo hombre y el mundo se entienden muy bien y se hacen guiños, le cierra el ojo uno al otro. Y se entiende, sí viejo, si estoy aquí estoy atrapado porque este cristiano... Pero espérate que baje un poco las defensas, espérate que tenga un par de problemitas y vas a ver cómo va a acudir a ti. Tenemos traicioneros adentro, ¿no? Tenemos quintas columnas, como se dice. Hermanos, en varias ocasiones me he referido a cristianos que están ante un evidente pecado por lo cual el Señor los está amonestando. Y producto de lo mismo están en conflictos emocionales. Lo complejo de muchos casos a los que me he referido antes es que en lugar de decir, igual que Israel debería haber dicho, Señor, he pecado, perdona mi rebelión o mis rebeliones. Ayúdame a terminar con este problema, límpiame y purifícame. ¿Sabes? En lugar de ello, y esto lo veo cada vez más, prefieren hablar con su peluquera. Tengo en alta estima las peluqueras, mi señora va a la peluquería, aquí en la iglesia tenemos dignísimas peluqueras, pero ¿a qué voy? Si hay alguien que puede meterse en el corazón de alguien, es la peluquera. Lo he descubierto a través de la vida. Y las personas siguen los consejos de su peluquera. Por eso una peluquera cristiana puede hacer mucho, ¿eh? Puede hacer mucho, mucho, mucho. Pero hay muy pocas. Y finalmente siguen los consejos de la peluquera, de la vecina, de esto. Y te lo digo porque yo he tenido consejería, hablando por semana, por meses con personas, hasta que la vecina le dijo una cosa y se terminó la consejería, terminó el matrimonio, terminó todo, porque la vecina tuvo más poder. Eso es el mundo. ¿Te das cuenta? Ese es Egipto. Muchas veces prefieren, y no que tenga algo en particular contra los psicólogos, hay algunos contra los que sí, pero ahí quiero muchísimo a muchos psicólogos, y aquí también los tenemos en la iglesia, cristianos que saben utilizar sus conocimientos, pero hay muchos que no lo son. Y muchos prefieren, en vez de ir a la oración, en vez de ir a consejería, en conversar, buscar en la palabra, buscar la presencia de Dios, prefieren ir al psicólogo, porque tengo muchos problemas. No solucionan nada, eso es ir a Egipto. En ese caso, no es que los psicólogos constituyan Egipto, pero en ese caso esa persona está escogiendo a Egipto antes que solucionar su problema con Dios. Eso se llama evadir, eso se llama locura. Hermanos, Abraham, Isaac, Moisés, desconfiaron en algún momento del poder del Señor para dar solución a los problemas y simbólicamente o prácticamente bajaron a Egipto. En esas cosas no les sigamos el ejemplo. Pensemos, y voy a la conclusión ya del mensaje, ¿en quién confías cuando estás en dificultades? ¿En abogados, médicos, bancos, amigos? ¿En quién confías cuando los políticos caen y tropiezan? ¿En otros políticos? No, porque este otro es mejor. Mejor. En las instituciones, en otras naciones, no, las Naciones Unidas pueden hacer algo con este tema. ¿En quién confías? No está mal hacer uso razonable de las instituciones y profesionales, como abogados, médicos, bancos. Tenemos que ser prudentes y utilizar de sus conocimientos y sus servicios, pero ellos deben ser siempre considerados como una herramienta de Dios para tu servicio. Primero, Señor, mira el problema que tengo, guíame. Y si es necesario utilizar a un abogado, es necesario ir más allá, necesito un médico y necesito una operación, guíame, búscame, dame un instrumento útil
para que solucione mi problema. Es Dios en primer lugar, es Él el que debe mover todo nuestro entorno. Esta gente puede llegar a ser instrumento de Dios, y cuando son instrumentos de Dios, Dios los va a utilizar bien. Pero no deben ser la primera opción, la esperanza del corazón. No me preocupo porque conozco al mejor abogado. No, el mejor abogado es Dios. Jesucristo en estos momentos está abogando por cada uno de sus hijos. No hay mejor abogado. Un abogado que dio su propia vida por nosotros. Y Él sabe cómo solucionar las cosas. En primer lugar, y sin dudar, expongamos nuestros problemas ante Dios. Busquemos su rostro, lo que no hizo Israel. Busca la respuesta del Señor. Busca su perdón, si fuera el caso. Y después, espera. Él es tu libertador. Él es tu redentor, tu perdonador, tu reposo. ¿Cómo funcionó esto que dice que adelantaba el Espíritu Santo a través de Isaías? Realmente confiaron en Egipto y les fue muy mal. Finalmente Egipto mismo fue destruido y dominado por las otras naciones. No funciona. Primeramente el Señor. Ni el poder más grande de esta tierra te puede librar si el Señor no decide que te libre. Como digo, como instrumentos del Señor, excelente. Pero primeramente el Señor. Él es el que los mueve. Él mueve la historia. Él mueve nuestra vida. Descansemos en Él. Como dice Salmo 62:5, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Señor, qué hermosas palabras del Salmo 62. Queremos, Señor, reposar en nuestro Dios. Sabemos que tú, Padre, tienes todo el poder, todo el juicio, toda la salud que puede existir. Y sin ti nada puede ser aplicado o resulta, Señor. El dinero ha demostrado que nos sirve para cuidar finalmente la salud. Tenemos multimillonarios que han fallecido porque ha aparecido un cáncer. ¿Y quién puede hacer algo? Señor, tú eres, sin embargo, el dador de la vida. Y tú puedes sanar milagrosamente y sobrenaturalmente, si así lo quieres, o puedes utilizar el instrumento, pero eres tú, Señor, el que sana y decide. Nosotros reposamos en ti, Señor. Queremos reposar en ti. Queremos descansar en ti. Ante los problemas financieros, cuántas cosas se abren a veces alrededor, ofertas y cosas. Pero, Señor, queremos que tú soluciones nuestros problemas financieros. Si quieres usar instrumentos, si quieres usar personas, guíanos tú, Señor, a esas personas y guía tú a esas personas también, para que sepan hacerlo bien. Señor, qué lindo es tenerte, qué lindo es poder confiar en ti, Señor. Señor, líbranos de estar mirando a Egipto, por favor. Señor, ayúdanos a mirarte a ti, descansar en ti, reposar en ti y mantener las cuentas arregladas siempre contigo. En el nombre de Jesús. Amén.